Hay que verlo y así lo atestiguamos con toda claridad. Las redes sociales del oficialismo están festejando el hecho de que Azucena Uresti ya no ocupe el cargo principal dentro del noticiero nocturno de Milenio Televisión. Sí, basta mirar las redes sociales y en particular Twitter para darse cuenta de dos variables. Una, la que hace relativo el tema y trata incluso de aparentar que no se trata la salida de Uresti, de una decisión autoritaria y censora que proviene del gobierno federal y que agachones los concesionarios de multimedios aceptan. Lo relativizan tipos como Julio Hernández o Julio Astilleros o Álvaro Delgado. El primero dice, ¿qué quiere decir dadas las circunstancias Azucena? Tendría que precisar, y dice el propio Álvaro Delgado, pues las nuevas circunstancias tienen que ver con que tendrá un programa de radio y punto. Con eso tratan de relativizarlo, cuando en efecto estas circunstancias que estamos viviendo en el país son las de un permanente y sistemático ataque del gobierno federal y de las propias redes sociales oficialistas en contra del ejercicio del periodismo y en general de la libertad de expresión. Esas son las nuevas circunstancias. Y, por otro lado, en efecto, festejan, como he dicho, el hecho de que Azucena ya no esté en las pantallas antedichas. Uno de ellos es el Monero Hernández. Dice él que se trata de una conductora sin escrúpulos y manipulable, por lo que qué bueno que ya no está en el noticiero de televisión, así con esas letras. Lo dice sin tapujos y desvergonzado, en una expresión autoritaria, contundente y clara. A todos ellos tendríamos que responderles varias cosas. Primero, estas circunstancias que vive el país se han fraguado en los últimos 5 años. Y en estos 5 años las presiones del gobierno federal a los medios de comunicación han sido de distintas órdenes. Y estos se pueden documentar. Tienen que ver desde luego con el premio y el castigo para quienes traten bien al presidente de la República y quien él determine que sean tratados bien. Ponemos de ejemplo La Jornada, en donde trabaja Monero Hernández. 1,112 millones de pesos por concepto de publicidad ha recibido ese periódico que se la pasa haciendo propaganda a el presidente de la República. En esa misma coordenada de ataques sistemáticos, evidentemente están los amagos o las amenazas con el tema de las concesiones, porque el gobierno federal podría retirar esas concesiones de radio y televisión, radiodifusoras, siempre y cuando, pues en efecto, no contradigan al presidente de la República y así entonces se podrían mantener. También está la coordenada del púlpito mañanero. ¿Qué nombres les gusta para este video? Que recordemos porque estamos hablando de varias decenas de opinadores, de periodistas. Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Denise Dresser, Carmen Aristegui, por citar solo 4 de los periodistas que sistemáticamente reciben los ataques de Andrés Manuel López Obrador, y dejé aparte a Ciro Gómez Leiva porque en efecto estos ataques ocurren incluso en medio de el atentado que no ha sido esclarecido, pasan los días y no es esclarecido, en contra de la vida del periodista de Radio Fórmula. Y ahora reitero, citando a Radio Fórmula, para hablar de lo que ocurrió este mismo año, Radio Fórmula, Reforma y Latinus, además finalizando 2023, Televisión Azteca, en la serie de ataques que el presidente de la República ha llevado a cabo. Esas son las circunstancias. Y lo que dice este vocinglero sinvergüenza de Álvaro Delgado es que las nuevas circunstancias o las circunstancias son que va a obtener un programa de radio. ¿Cuántos?
periodistas en nuestro país no tienen una columna escrita, un programa o noticiero de radio y una pantalla de televisión. Carlos Loret en el Universal, en la W y en Latinus, por citar un ejemplo. Héctor de Mauleón en el Universal, escribiendo allí, y también en Latinus. Y así podríamos ir sistemáticamente ofreciendo ejemplos de periodistas, de profesionales de la comunicación que ocupan diversos espacios en la radio, en la prensa y en la televisión, y con eso también muestran su propia versatilidad y se dirigen a los distintos públicos que estos dispositivos hacen para desarrollar la propia comunicación, en particular en materia informativa. Así es que esas circunstancias no tienen que ver con que esta Azucena forme parte de un programa de radio, y si llega a formar parte del mismo, y todo parece indicar que hay esas posibilidades, y de que ocupe otros espacios, ustedes se van a acordar de mí, hay que celebrarlo. El asunto que hay que condenar es justamente la aquiescencia de los empresarios de Milenio para doblarse ante Andrés Manuel López Obrador y suprimir a Azucena Uresti. Y lo que también hay que señalarle al Monero Hernández, este personero que vive de los recursos del erario a través de los cuantiosos recursos que recibe en la publicación en la que él trabaja, La Jornada, y aparte la revista del Chamuco, igualmente que el programa de televisión que ellos tienen en el otrora sistema de medios públicos, ese vividor del erario y propagandista del presidente de la República, muestra con toda claridad esta expresión autoritaria. Primero, llamándole conductora a una periodista. Segundo, llamándole manipulable sin ofrecer un solo dato ni argumento. Sin escrúpulos, dice también el que sí no tiene escrúpulos, que es el Monero Hernández, sin ofrecer una sola prueba de ello, a diferencia de nosotros, que hemos mostrado las enormes inconsistencias suyas, éticas, políticas y morales. Una de las mayores inconsistencias es haber formado parte del tinglado, junto con López-Gatell y con el Fisgón, de aquellos que condenaron a los padres de los niños con cáncer que no tienen medicamento y que les llamaron incluso golpistas. Eso sí es verificable, eso se encuentra en la memoria digital, en la memoria también de la radiodifusión, porque ahí están esas palabras tan llenas de sevicia. El conjunto de adjetivaciones y de insultos del Monero Hernández en contra de Azucena Uresti es tan oprobioso, es tan miserable, que incluso señalando que Azucena es una comunicadora nada más o una conductora, nadie le da el derecho, ni a él ni a nadie, de silenciar una voz. Y eso es lo último que hay que responderle a todos estos vocingleros. Azucena Uresti dice con razón que en su espacio han tenido voz, y esperamos que en otros espacios la sigan teniendo, quienes no tienen voz. Aquellos reclamos, aquellas demandas, aquellas situaciones oprobiosas que viven las madres de familia que están buscando a sus hijos, las víctimas en general de la violencia, como ya he dicho, los padres que tienen a sus hijos con cáncer y carecen de medicamentos, las mujeres violentadas y todas aquellas voces sumidas en la zozobra y la inseguridad y la miseria, no tienen cabida en los medios de comunicación oficialistas, tampoco tienen cabida en los medios de difusión particulares, digámoslo así, privados, porque se encuentran agachados frente al presidente de la República, que cualquier cosa en sintonía distinta de la que él marca, la considera una agresión. Y ese es el punto. Lo dijo Azucena Uresti y tiene absolutamente toda la razón. Ese es, no nos hagamos bolas, el quid del asunto.
En medio de esas son las circunstancias, los ataques del presidente en contra de las empresas y en contra de los periodistas, la intención de continuar en el operativo de Estado que implica acallar voces críticas, acallar las voces disonantes y demandantes de mejores condiciones de vida que se han visto depauperadas en los últimos 5 años por el presidente de la República, por su gestión desde luego. Y en todo este operativo, claro está, inhibir las expresiones sociales que se están perfilando para el próximo 18 de febrero en distintos lugares y ciudades del país. Poco a poco se han ido incorporando ya organismos sociales de distintos estados de la República como para poder decir que esta es una convocatoria nacional. Y toco el tema porque a final de cuentas los medios son los vasos comunicantes para que se expresen los ciudadanos, pero no son los únicos. También existen las calles, como acabo de poner en el ejemplo de la marcha convocada para el próximo 18 de febrero, y también las redes sociales. Por ejemplo, ahora, para acallar, como intenta el gobierno a las voces distintas, los usuarios de las redes sociales que estamos dispuestos a defender nuestras libertades, ahí podemos replicarlos. Ahí podemos exhibir a estos personeros como Luis Hernández, como Álvaro Delgado o como a el propio Monero Hernández. Dije Luis, no es así, es Julio Astilleros. Y así podemos a cada uno de ellos colocarlos en su lugar con datos ciertos, con las demandas de quienes no tienen voz, pero tienen un dispositivo, un teléfono, cualquier manera conectada a internet para expresar todas las enormes necesidades que tiene la sociedad. Eso, a final de cuentas, es lo importante. Y el apoyo, por supuesto, a los periodistas que se abren paso con la información y la opinión, porque la defensa de nuestras libertades de opinión es clave en la situación en la que estamos viviendo.